Hermanos, paz y bien en el Señor. Y cuando llegué a Chama había pocas cosas. La casa que se estaba terminando, que no estaba terminada del todo, estaba acompañando al Padre Felipe. El Padre Felipe estaba justamente utilizando el despacho del costado donde estoy hablando como lugar donde descansar de noche, porque no teníamos terminados todavía los cuartos de la casa, y pues dio un cuarto, el mejor acabado, a un hermano de la orden que vino de España para dar unas charlas sobre el mundo mejor, una institución fundada en aquel entonces, y él tenía que salir pues de la casa, del convento de acá, para ir no sé qué parte de Lima para dar estas charlas. Entonces, para que me haga comprender, yo vi pues la estrechez en la cual se vivía, porque la parroquia estaba pues sin iglesia, solo con la capilla, que ustedes conocen, que es ahora un salón parroquial, y sin colegio, porque la gente nos pidió el colegio al Padre Felipe, naturalmente, que era párroco, primer párroco de la parroquia, y el Padre Felipe empezó a utilizar todos los locales del convento para salones de colegio. Es decir, el despacho que tenemos atrás, y que era un salón parroquial más chiquito, pequeño, y no era despacho, que luego se estructuró como despacho y se partió en dos para que hubiera dos locutorios más tranquilos, que es de donde estoy hablando, porque la ventana que está aquí al frente da pues al pasadizo donde entra la iglesia, entran los jóvenes, los niños, y sabemos todo el ruido, la bulla que puede causar eso, también por razones de trabajo, los trabajadores que traen cosas, que llevan, y pues la gente necesita un lugar tranquilo para manifestar sus sentimientos, sus necesidades espirituales con el sacerdote. Así que en este lugar donde estoy hablando, que era uno de los despachos, y el despacho de al lado era pues el lugar donde el Padre Felipe por algún tiempo, no recuerdo cuánto, descansaba de noche, era su cuarto. Después tomó su cuarto en el convento como era conveniente. La parroquia entonces tenía pues estos pocos medios de servicio. Era pequeñita la parroquia, se reducía a Chama, que eran unas cuantas casas. Recuerdo que estaba una sequía que pasaba delante de nuestra casa, o sea, pasaba delante de este despacho, la sequía que separaba Chama de otras urbanizaciones que crecieron después, y que la sequía fue tapada y cubierta, y naturalmente tenía su origen del río Surco, que se sepa desde entonces. Nuestra parroquia era entonces pequeña, y recuerdo que lo primero que aconteció en nuestra parroquia fue la urbanización Vista Alegre, que una compañía norteamericana levantó, digamos, con mucha rapidez, con unas 1.300 casas, las cuales fueron inmediatamente habitadas por maestros, por militares, por comerciantes, que
en aquel entonces veían pues un lugar donde poder tener su vivienda. Hay que recordar también que Chama en aquel entonces era un lugar tan desconocido que los taxistas no sabían dónde estaba Chama. El único medio de locomoción era el bus municipal que venía de Lima y traía a la gente y llevaba a la gente afuera de esta urbanización para los lugares que todos conocemos, la urbanización Aurora, San Antonio, que era prácticamente la zona que por la avenida Benavides era la zona más cercana a Chama, y luego pues todas las demás urbanizaciones que se crearon poco a poco. Recuerdo que la urbanización La Alborada fue inaugurada por el ministro Telepiane. Todavía no había nada, sino solo algunas veredas y postes para significar que era zona ya urbanizada, pero en la cual no se veían casas construidas. Entonces vino el ministro Telepiane, que era un ministro de la Marina de Guerra del Perú. Estaba en ese entonces gobernando el general Velasco, y bueno, este ministro inauguró la urbanización Alborada, el párroco, padre Felipe, conmigo, fuimos a la bendición del lugar. Era pues prácticamente al borde de la avenida Benavides, y ahí lo que ahora nosotros podemos observar, la avenida Higuereta, era lo que en ese entonces estaba urbanizando. Entre Vista Alegre y después la urbanización Higuereta prácticamente empezó a crecer nuestra parroquia, porque yo recuerdo tenía como propósito también, de acuerdo por supuesto con el párroco, el padre Felipe, de visitar las casas cuando recién se estaban construyendo, para que estas personas aisladas y alejadas del centro parroquial, que era el lugar donde estoy hablando, sigue estando hasta ahora, se sintieran acercadas, visitadas, a su gusto. Y yo llevaba una maqueta que habíamos impreso, donde estaba una silueta, un dibujo de la parroquia, una iglesia, y luego una de las obras que teníamos pensada, que la gente nos pedía, un colegio también, y obras sociales. Esas cosas que inmediatamente se trató de levantar con un nido para los niños, y después para el consultorio médico, donde recuerdo muy bien el Club de Leones regaló unos implementos muy prácticos para la atención médica de un médico, como también del consultorio dental, todos los implementos para esas necesidades urgentes y de primera necesidad. Después de trabajar 4 años aquí en esta parroquia y viendo crecer poco a poco la población, acompañando las misas, los momentos alegres de bautismo, de la primera comunión, y hemos celebrado las primeras comuniones utilizando uno de los salones donde las señoras del comité de la parroquia se ingeniaron pues de hacerlo acogedor, con unas cortinas para que los niños pues tuvieran un recuerdo, una foto de ese momento de su primera comunión, y se sintieran pues una familia, aunque no tuviéramos todavía un templo
una iglesia construida como la tenemos hoy, pero que se sintiera significaba el valor de la comunidad cristiana. Recuerdo que cuando vino el cardenal Landázuri, de grata memoria, porque gobernó la iglesia de Lima por 30 años, él vino a visitar nuestra parroquia y le ofrecimos un almuerzo en el comedor actual donde estamos nosotros reunidos todos los días, con las instituciones parroquiales, los grupos que se habían organizado, y estaba el cardenal allí pues en nuestro comedor, y en lo que se refiere a mi persona se levantó una señora, la señora del general Santa María, muy conocido, muy querido en ese entonces hasta su muerte, que acaeció cuestión de 2 o 3 años, y el general vivió bastante. La señora le pidió al cardenal que me dejaran a mí un año más, porque los superiores estaban pensando, habiendo llegado según nuestras tradiciones y costumbres y nuestras leyes, el momento de trasladar a los hermanos de una casa a otra, pensaban en trasladarme de esta casa a otra casa, que teníamos una en Arequipa, una en Paramonga, una en Chorrillos, y pues no había más casas. La obra de la Ciudad de los Niños en aquel entonces estaba haciendo, el padre Illuminato la estaba levantando en los comienzos de su historia, que todos conocemos, cuando el padre Illuminato se fue a uno de los arenales con una carpa y allí pues reunió a los chiquitos que podía encontrar abandonados, y pues empezó a darle de comer, a levantar algo, una casita, para que tuvieran el abrigo y el sentido de hogar y de familia. Y después era bien recordado para Illuminato porque se quedaba al borde de la pista de la Panamericana antigua, y ahí pedía limosna a la gente, especialmente en el verano, a los que iban a las playas. Todo el mundo le daba con cariño a este padrecito de barba larga, ¿no?, de figura majestuosa, realmente tenía su físico que impresionaba, y le daban su limosna con cariño, ¿no?, para la obra de la Ciudad de los Niños. Al terminar mi tiempo aquí, 4 años de estadía en esta parroquia, fui trasladado a Arequipa, y donde estuve de párroco 4 años, y me tocó cumplir con una obra que yo no ejecuté, es decir, yo no inicié, ni ha sido, como se usa decir, mi creación o mi invento, la iglesia parroquial. El convento estaba, la parroquia, la casa parroquial, las oficinas estaban como salas, atenciones a los fieles, a las necesidades, pero faltaba el templo. Y el padre Bruno, que era párroco en ese entonces, que fue trasladado aquí a Chama, yo fui trasladado a Arequipa, es decir, la parroquia Madre de Misericordia, en Macoyo, una zona en las afueras de la ciudad, pasando el río Chili, que a ese entonces eran puras chacras, ni estaba el seminario que después fue construido al costado de nuestra parroquia, ni estaba la Universidad Católica Santa María, que ahora tiene su muro de separación con nuestro muro del convento, de la huerta del convento, y toda la urbanización de Humacoyo, que fue creada y fue construida con
muchas viviendas, tanto del barrio magisterial como de otros lugares de la parroquia, crecieron de una forma muy veloz. Y bueno, allí en esa parroquia, con la ayuda de un fondo que teníamos de Italia y la participación de los fieles, con kermeses y rifas, pude levantar el templo y dejarlo operativo, es decir, con el pintado, las bancas, que eran unas pocas bancas de la capilla que se usaban, un salón parroquial, un salón de la casa del convento, que después fue hecho salas de oficinas para la parroquia, construyendo al frente del convento realmente la nueva parroquia, que ahora está con todas las oficinas adecuadas para el servicio a la comunidad parroquial. Entonces, levantar el templo era cosa bastante ardua, no solo por el diseño muy difícil de levantar un templo no rectangular o qué sé yo, como de costumbre, con un dibujo sencillo, sino en forma ovalada, es decir, 4 bóvedas, de las cuales la última era la más alta, de 15 metros, y las otras de 4 metros, con vitrales que separaban una bóveda de la otra, y la fachada, como la bóveda más alta de 15 metros, con vitrales que realmente impresionan todavía ahora, no solo por la luz del sol que ilumina en la mañana, la luz radiante de Arequipa, al templo en la mañana, como en la noche cuando se prende la luz y de afuera se ve pues el brillo de esas lunas dibujadas con todos los colores que el arquitecto de ese entonces, el arquitecto Calle, compañero de otro arquitecto, dibujaron con los colores amarillo, verde, morado y azul, celeste. O sea, un juego de colores realmente llamativo y que impresionó a toda Arequipa. Mi trabajo ahí fue el de todo párroco, de los sacerdotes, ocupados de la pastoral, de las comunidades parroquiales, de la Legión de María, y especialmente de una institución que hasta fue de gran auxilio para terminar el templo, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Parroquial. Recuerdo que yo le pedí como préstamo los últimos 80.000 soles del año 1974, comienzo de 1974, porque a fines del año 73 tuve que viajar por la enfermedad de mi padre y regresé después de 3 años a continuar mi labor, pero ya no en Arequipa, sino aquí en Chama, por año y medio, y después, a la vez que vi todo crecido, el colegio que lo había dejado en 30 alumnos, que eran los niños que había encontrado como niños del nido, o kindergarten, como se decía en ese entonces, a 300 alumnos con el primer ángulo de la construcción del colegio. Ahí participé con el padre Felipe, digamos, en los primeros 4 años, haciendo con el mismo padre Felipe, compartiendo el trabajo de parroquia y de colegio a la vez. Recuerdo que cargando carpetas de ese salón que les decía para la primera comunión de los niños, o matrimonios, los pocos que se celebraban, porque todo iba a una iglesia pues cercana, o de las conocidas de Lima para sus bodas, y no
celebraban ese acontecimiento en una parroquia que recién empezaba y no tenía locales. Entonces recuerdo pues ese momento bonito, si se quiere decir, en que el tratar con los alumnos, los niños, el campo de juego, que era el terreno que tenemos delante, que ahora es todo pavimentado, que es cemento, y entonces era puro gras, lo que quiere decir, por los primeros alumnos, eran 400 patitas de niños, ¿no?, que pisaban ese gras y lo volvían tierra. Y entonces barro al momento que terminaban las clases y se regaba la cancha para que creciera el gras otra vez. Pero el día lunes volvían los niños y naturalmente por el recreo tenían que transformar ese campo, ¿no?, que aparentemente parecía un bonito campo de juego, en un lugar de tierra, y con los cuales nos ensuciaban los zapatos para entrar al despacho parroquial a atender a la gente con los zapatos polvorientos, ¿no?, de la atención inmediata que se debía hacer. Esto, recuerdo, duró hasta la construcción del templo, cuando ya se hizo el primer contacto del templo al despacho con esa alfombra de cemento, como llamarla, o pasadizo, en donde por fin ya se podía pasar con los pies sobre cemento y llegar al despacho, donde teníamos el parqué, que hasta ahora estoy hablando, he utilizado para mi atención a los fieles. De aquí en Chama me trasladaron después de 1 año y medio de haber regresado, de atender a mi papá hasta su fallecimiento. Estuve trasladado en Chorrillos, donde trabajé por 25 años como vicario parroquial, en esa parroquia tan grande, inmensa, que abarcaba mucho territorio y que poco a poco fue restringido hasta el territorio actual. Pero anteriormente todos los campos de cultivos, que eran la hacienda de Villa, los lugares que ahora se le llaman Buenos Aires de Villas o San Francisco de Villas, que eran todos lugares que se consideraban como barriada o pueblos jóvenes, que la iglesia quiso cambiarle el nombre un poco más cristiano, ¿no?, más accesible al contacto de hermanos, no de personas que disponen de más dinero y otras que viven pues en casas de cartón o en chozas de esteras o de calamina. Eso fue pues una experiencia de 25 años en Chorrillos, que me dio pues una oportunidad de vivir en un ambiente muy heterogéneo, es decir, de pobres, de clase media y de personas también pudientes, que en Chorrillos eran bien conocidas y respetadas. Y recuerdo muy bien el notario Mujica, el cual nos ayudó también para que aquí la situación del colegio de Chama o de la parroquia, con motivo de las secretarias que en aquel entonces se alternaban para atender al público, y no era siempre según las leyes sociales de lo más fácil, porque se buscaba personal capacitado y no siempre respondía a las necesidades de la gente. Entonces recuerdo que una vez tuve que acompañar a este notario Mujica, muy conocido en Chorrillos, para entregar cartas notariales. Recuerdo que una vez hubo que entregar como 5 cartas notariales.
con respecto a la profesora del colegio o la secretaria de la parroquia, que pues tenía dificultades, era muy hábil para la atención de papeles y cosas, pero no tenía el trato con la gente que la gente se merece. Y entonces pues teníamos que pasar por los medios legales a conseguir personal siempre más digno y capacitado para la atención parroquial y del colegio que se estaba formando poco a poco. Entre las personas que recuerdo de Chorrillos, y últimamente todavía me hizo muchas gracias porque fui en la fiesta de este año de los apóstoles Pedro y Pablo a la procesión que se hace en San Pedro de Chorrillos y que coincide con la fiesta del mártir Olaya, para el cual viene el comando conjunto de la Fuerza Armada, y recuerdo que vino también en aquel entonces el presidente Belaúnde a presenciar el acto cívico-patriótico en honor al mártir Balandra, José Balandra. Actualmente uno de los nietos siempre participa en la procesión en el bote que se hace en el mar para llevar a San Pedro a dar una vuelta pues por la bahía y a dejar una corona de flores por los pescadores fallecidos en sus labores en alta mar y que constituían para la gente un momento realmente triste, doloroso, pero luego el recorrido de la procesión era una fiesta tan emotiva, tan llena de alegría, de algarabía, que movía las lanchas de numerosísimos pescadores, también camarógrafos que venían de todas partes para filmar y para entrevistar a las personas que participaban en esta procesión. El primer acto de la procesión era no solo de rezarle a San Pedro antes de entrar en el bote, sino que el primer recorrido era pasar por el Club Regatas, donde era recibido San Pedro con el canto del coro del Club Regatas, tú eres Pedro, canto muy bonito, 3-4 voces, cantado por señoras y caballeros del Club Regatas, y luego todas las pétalos de flores que se lanzaban a la imagen de San Pedro llevada en su lancha para hacer su recorrido en el mar. Recuerdo después en las actividades parroquiales los distintos grupos, tanto de la renovación carismáticas como de los neocatecúmenos, bastante organizados para el culto, la alabanza al Señor, las reuniones, el trabajo en sentido de unión de toda la parroquia por intermedio de los grupos de oración, de la tercera orden, sobre todo, Orden Franciscana Seglar, y después de los otros grupos, los principales de la renovación carismática y de los neocatecúmenos. Naturalmente no faltaba tampoco la labor con nuestro colegio, el primer colegio de nuestra orden aquí en el Perú, que fue el Colegio Cristo Rey, colegio de varones que el padre Donato, que en paz descanse, y que es muy querido, recordado por haber trabajado mucho
hasta personalmente la construcción del colegio. Ahora ha sido trasladado este local, digamos, no tanto el local que era muy pequeño por las exigencias actuales, sino por no dar todas las seguridades que hoy requiere defensa civil, y entonces se pasó al local parroquial nuestro, el Buen Pastor, un local muy moderno donde se hizo este conjunto para obras sociales de la parroquia, la iglesia de San Pedro de Chorrillos, para comedor y para atención médica, dental, y que luego pues con el tiempo se dio la necesidad de utilizarlo en todos sus salas, salones, patio y locales modernos construidos con la ayuda de una ONG de Italia, de la provincia de Génova, y también de la Comunidad Económica Europea, del Rotary Club, y en forma paralela se construyó también una institución materno-infantil que el padre Bruno, párroco aquí en Chama y párroco allá en Chorrillos, construyó con su carisma de atraer a las personas, a la gente, para colaborar, para levantar esa obra, que después se le llamó Clínica San Francisco hasta nuestros días, que atiende a la gente de pocos recursos y con la atención médica la mejor que se pueda brindar, con operaciones en todas las ramas de la ciencia médica, de oftalmología, ginecología, especialmente para las mamás que van a dar a luz a sus bebés, y todos los demás campos de la medicina, los cuales ya el Ministerio de Salud nos ha facilitado para que se pueda trabajar de la manera más moderna y con los medios mejores que se dispongan. Luego hemos tenido una casa de retiro bastante utilizada para los encuentros juveniles y de adultos en Cocharca, ahí en Chorrillos. Recuerdo que los fines de semana durante el año los pasábamos confesando a jóvenes y adultos según que se daba un retiro u otro retiro para jóvenes y mayores. Íbamos pues a confesar a estas personas que después regresaban el día domingo para la misa de la noche, como se acostumbra también aquí en Chama, para los retiros, con toda la alegría de jóvenes y adultos que habían hecho una experiencia de reflexión, de revisión de vida personal a través de charlas, de intercambio, de opiniones entre los mismos integrantes de los grupos y comunidades parroquiales. Otro recuerdo de permanencia en Chorrillos son, como decía, haciendo referencia a los lugares marginales de Santa Catalina y San Francisco, de Buenos Aires de Villa, San Francisco de Villa y Santa Catalina, Buenos Aires de Villa. Ahí se levantó una iglesia. El sacerdote de nuestra orden que levantó esa iglesia lo hizo cargando con sus hombros costales de cemento, haciendo tallarines, haciendo cualquier clase de actividad con tal de poder reunir fondos, que en esos lugares no era fácil de juntar
Y recuerdo que este sacerdote tuvo después una enfermedad que le afectó la columna por el esfuerzo de cargar estos costales de cemento. Y un día que fuimos con él para hacer una gestión, llegué hasta Barranco para revisar el carro, y allí, en el mismo taller, este hermano nuestro, el padre Norberto, se me desplomó, se me cayó pues al suelo con un grito de dolor y casi se desmaya. Lo pusimos en el carro, lo llevé a Chorrillos, a la parroquia, lo subimos a un cuarto, y el padre después fue invitado a retornar a Génova para atender a su hermano que estaba en peligro de vida. Yo lo conocí, el padre lo había ayudado en su terapia para reponerse de una parálisis de medio cuerpo que había tenido y se estaba recuperando. Y el padre Norberto, en una de esas visitas y controles que tuvo en el hospital, le vino un infarto y murió allí, en el hospital de Génova. O sea, ni pudo regresar a Perú. Un hombre tan entregado a esa iglesia, Santa Catalina, otras capillas que él construyó, Santa Teresa de Villa y otras más. Es decir, un lugar donde le tuvimos bastante cariño a esas capillas, porque estaban fuera del bienestar de las comunidades que se pueden tener en la central, en esta parroquia, y que allá pues estaban construyendo poco a poco con los medios que daban más comodidad para una mejor atención a los fieles. Entonces, recuerdo que había la capilla de Nuestra Señora del Carmen, donde todavía se lleva bastante devoción por la gente del lugar a la Virgen, y San Francisco, donde la provincia de Suiza nos proporcionó unos hermanos de Suiza que colaboraron muy activamente con la construcción de la misma iglesia de San Francisco, como de la capilla de Cocharca, donde hacíamos los retiros que acabo de recordar y de mencionar. Me parece que a largos rasgos he dado una idea de todos esos años que he transcurrido tanto en Chorrillos, Arequipa, y luego cuando me trasladaron de Chorrillos a Chama, considerando que ya van por cumplirse 10 años en marzo. O sea, vine a Chama el 2 de marzo del 2005 y estamos finalizando el 2014. Y el 2 de marzo del 2015 estaré cumpliendo 10 años de haber vuelto aquí a Chama a trabajar en la parroquia, todas las actividades que conocemos, y que con estas bodas de oro parroquiales, 50 años de vida y de actividades, podemos dar gloria al Señor por haber conseguido tantas gracias a nuestra parroquia, a todos los párrocos que se han alternado en la atención a la feligresía, y que hasta ahora pues son motivo de mucha alegría y que nos prepara ya para culminar estas bodas de oro con la presencia de nuestro cardenal, arzobispo de Lima y primado de Perú, Juan Luis Cipriani, el día 12, o sea, el próximo domingo.